Última hora grave, si hace tan solo unas horas era el propio Mario Conde o Iker Jiménez quienes advertían de lo que estaba por llegar. Ahora se suma el coronel Baños con un vídeo viral que no se trata justamente del vídeo que hace unos años predijo lo que iba a ocurrir en pleno 2025, sino de otro nuevo vídeo en el que advierte de todo lo que está por venir. No se trata ya ni de 24 horas ni de 72 horas, se habla ya de semanas sin luz, habla de lo que la ciudadanía necesita para prepararse y una última hora de Rubén Gisbert, el que también fuera colaborador del programa Horizonte de Iker Jiménez, donde confirma que Red Eléctrica ha eliminado datos de la web en la que estaba colgado justamente el momento en el que hay un apagón eléctrico en España. Y bueno, sin más dilación, quiero que escuchéis estos vídeos porque son muy graves. ¿Cuándo? El momento exacto. Pero en 2025. En 2025. Igual España ha sido simplemente el lugar de experimentación para luego llevarlo a cabo en otro lugar que sí que se quiere invadir. ¿Qué materiales deberían tener en casa para estar preparados? Combustible, velas, baterías. Tener en casa reservas suficientes al equivalente a 2 semanas. A 2 semanas de camping. A lo mejor esto solamente ha sido el ensayo, esto que hemos vivido en España. Velas, linternas, un hornillo portátil de gas, dinero en efectivo en monedas y pequeños billetes, una radio que funciona a pilas. ¿Qué decía? Austria alerta de un gran apagón eléctrico a partir de 2025. En 2025. Y decía la noticia, no hay que alarmarse, las previsiones de estos apagones son para el año 2025. ¡Qué casualidad, queridos amigos! ¿Estaba esto planificado? ¿Estaba planeado? ¿Estaba previsto? Que estaba previsto, yo creo que todo el mundo lo sabe, lo tienen en el subconsciente, y es que no es normal que la Unión Europea hasta hace 4 semanas, 3 semanas, estuviera advirtiendo de la compra del kit de supervivencia y de repente haya un apagón que ha sido histórico, nunca antes había ocurrido, y que además el gobierno no solamente no da respuesta, sino que además se lava las manos para no atender ningún tipo de pregunta del ciudadano. Seguimos. ¿Algún país, o vaya usted a saber, alguna organización internacional, están experimentando con nosotros? Mirad, efectivamente, dice, ¿cuál era el previsible escenario según el ejército austriaco? Un gran apagón eléctrico de tiempo indefinido. De momento han sido 12 horas. Pero igual es solamente el primer ejercicio para probar. Y decía su ministra de Defensa, literalmente, la ministra de Defensa austriaca, la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo. Es decir, el momento exacto. El 2025. El 2025. Y lo decían en 2021. ¿Qué información tenían? ¿Por qué ellos fueron alertados para preparar su país y nosotros no nos preparamos? A pesar de lo que decían aquí, que estamos súper, hiper preparados, que esto jamás iba a pasar en España, y resulta que no estábamos tan preparados. Campaña de civilización que se llamaba ¿qué hacer cuando todo se para? Aquí nadie nos ha contado eso. ¿Quién nos contó la historia esto del kit de 72 horas? Pero esto es mucho más. Esto es mucho más. Lo primero, que había que hacer publicidad en los medios de que esto podía pasar. Todo lo contrario de lo que nos decían aquí. Que nos decían, no, hombre, no, pero esto cómo va a pasar en España, por favor. Por favor. No va a pasar nunca. Resulta que allí dijeron, sí que va a pasar. No sabemos el día exacto, no sabemos la hora exacta, pero va a pasar en 2025. Y entonces difundieron más de 60 carteles por todo el país y una pequeña guía a todos los ciudadanos con consejos prácticos sobre qué materiales deberían tener en casa para estar preparados. Combustible, velas, baterías, conservas, agua potable. ¿Os acordáis que cuando hemos visto el vídeo de nuestros políticos o de algún periodista que se rían, dice, qué tontería esto de que hay que... Y está demostrado, han acertado en todas sus últimas predicciones sobre los riesgos para su seguridad nacional. Por ejemplo, previeron una pandemia global, la previeron, un atentado terrorista en Viena y ataques cibernéticos. Ellos parece que sí que tienen una bola de cristal o alguien les informa. Que es una atrocidad
permitidme que os diga, pero a mí esto me lo parece. O sea, que haya países que están avisados, además con la fecha exacta en la que va a ocurrir el gran apagón, que España no solamente sea un país de pandereta donde la gente no sale a la calle para manifestarse por nada, estaba la gente bailando literalmente en la calle, haciendo la conga y descojonándose y tocando la guitarra, que mucha gente dice, no, pero ¿qué quieres que hagan? Hombre, no sé, pero probablemente si esto hubiera pillado con otro gobierno, los mismos que bailaban en la calle estarían en la puerta del Congreso y quemando Moncloa. Lo que pasa que, bueno, como es Pedro Sánchez, el que está en el gobierno, aquí no pasa nada. Pero el coronel Pedro Baños no solamente llega a aportar algo de luz de lo que deberíamos de tener en casa, que yo ya, teniendo en cuenta el número de personas que veis los vídeos, entiendo que esto es de gran ayuda. Yo personalmente me voy a hacer con un kit de supervivencia a gran escala, porque visto lo visto, nunca se sabe cuándo vamos a tener meses y meses de estar incomunicados, de no tener para comer caliente, en fin, una Venezuela 2.0. Y en mitad de tanto, el gobierno, ¿qué hace? Lo niega todo, miente como bellaco. ¿Y quién lo ha confirmado? El periodista y abogado Rubén Gisbert anuncia en exclusiva que Red Eléctrica ha eliminado los datos correspondientes a aquel 28 de abril en el que hay un corte nacional en el que no se sabe por qué motivo se va la luz. Y atención Estoy a viendo esto. que en relación a este vídeo, que lleva ya medio millón de visitas, está viniendo un montón de gente a publicar prácticamente lo mismo y a dar dislike al vídeo. Este no es un experto, no es un técnico, ¿qué sabrá él? Los divulgadores de siempre, de tal, de no sé cuántos. Obviamente esto está orquestadísimo porque está pasando desde hace, nada, hora y media, una cosa así, en tromba. Mirad, efectivamente yo no soy un experto ni soy un técnico. Si vosotros configuráis una verdad en función de la titulación del título que tiene alguien, allá vosotros. Yo lo que tengo es un cerebro funcional y lo que estoy pasando desde el primer día es esta gráfica que hoy mismo me ha dicho una persona de Red Eléctrica que ya no están estos datos, que se ha dado orden de borrarla en Red Eléctrica, y estos datos que dimos desde el primer momento porque nos los pasaron desde Red Eléctrica son objetivos. Aquí tenemos las perturbaciones y aquí tenemos el pico de tensión que dio pie a la caída de la red. ¿Vale? Nadie más está publicando estos datos, en ese vídeo se explican, y además, hoy viendo que se están borrando Red Eléctrica, pues obviamente al que más os he explicado desde el primer momento entiendo que le manden una horda de bots o de no sé, o lo que sea, a intentar desacreditar el vídeo. Vuelvo a decir lo mismo que llevo diciendo. Vale, no me creáis a mí, ni tampoco creáis a la tele, ni creáis a nadie. No se trata de creer, esto no es una cuestión de fe. Es una cuestión de que se supone que somos seres que tenemos un músculo o un órgano que tiene la capacidad de entender las cosas y ver si tiene o no tiene lógica. Es lo único que les pido. Que analicen los datos que estamos dando y que ustedes mismos, si tienen un cerebro funcional y no unas siglas, entiendan y den una explicación lógica a lo que ha sucedido. Y si prefieren ustedes creer a los medios de comunicación tradicionales y al gobierno, pues obviamente allá ustedes, ¿no? Yo simplemente les digo que esto no se trata de creer a alguien porque sea o no sea. Yo he dicho simplemente que no soy un especialista ni un técnico en estas cuestiones. Ahora, lo que sí que tengo es un par de cojones para decir públicamente lo que me están pasando personas que sí que saben, que encima están en la red eléctrica y desde el primer momento y desde el primer... Desaparezca, sino porque de repente hay un pico de subida. Hay un pico monumental. Esto que ven aquí no es lo que se está volcando, sino la tensión del sistema. La tensión que además, según se me ha comunicado, diferentes estaciones de la red eléctrica han notificado a Red Eléctrica que en los últimos días estaba viendo una sobretensión. Las líneas son de 220 gigavatios y han estado funcionando en torno a los 240. Y lo que ven aquí, justo minutos antes de la caída, son lo que se han conocido como las perturbaciones de la red eléctrica. Estas impedancias, estas inestabilidades, ¿no?, en la tensión que ustedes ven aquí, que esto es lo que no se está enseñando en los medios de comunicación. Repito, esto es de una estación, esto es de una estación de la red eléctrica, pero esto no se está contando ni se está enseñando. Ya lo he intentado y lo hemos conseguido y aquí lo tienen. Aquí tienen gráficamente estas perturbaciones en la tensión de la red eléctrica, que lo que hacen básicamente es que en ese momento haya algún elemento que esté provocando súbitamente o bien volcados muy agresivos de agua o bien vaciados muy agresivos de agua de electricidad, para que todo el mundo lo pueda entender. Esto, como ustedes saben, si se hace de manera muy repetida y muy rápida, es lo que puede provocar una inestabilidad que genere finalmente en lo que pasó a las 12:33. Tengan en cuenta que esto empieza exactamente a las 12:00, empiezan estas perturbaciones, pero ojo, estas perturbaciones, esto que ven aquí, no es directamente lo que provoca el apagón. Lo que provoca el apagón, lo que ven aquí, es un pico monumental de subida. Pero que la caída a cero se produce en el momento en el que hay un pico de 1,5 gigavatios, que esto precisamente es lo que hubiera pasado si, por estas perturbaciones en la red, Francia se hubiera desconectado de la red eléctrica. Tengan en cuenta algo importante.
Si nosotros, la red eléctrica española, hay una parte, como pasaba ayer al mediodía, que por exceso de producción, por las células fotovoltaicas, estamos volcando electricidad o agua a Francia. Si de repente Francia corta la alimentación con España, ¿qué sucede? Pues que una parte que debería estar saliendo deja de salir. Y por lo tanto es cuando ¡pum!, se produce ese pico de sobretensión. Bueno, lección magistral de Rubén Gisbert, que habla ya de sabotaje por parte o de Francia o de Marruecos, que de repente lleva a cero esta línea de tensión y que llega al punto el gobierno de ocultarlo borrando datos de red eléctrica. Yo no sé este borrado de datos a cuento de qué viene, qué es lo que quieren ocultar, que todo huele raro es una evidencia, que hay que comprarse un kit de supervivencia también lo es. Y juzgad ustedes, opinad, comentad. Gracias familia por el apoyo y nos vemos en los próximos vídeos.